Qué lindo momento que cantamos al Señor. Gloria y honra a ti, Señor. Y en aquella cruz, el Señor me salvó a mí y te salvó a vos, hermano. Te salvó. Por eso Él murió en la cruz y dejó hasta la última gota de su sangre por nosotros. Y en este día nosotros celebramos, porque si bien está la tumba está vacía. Porque el Señor resucitó, hermanos. Y eso declara de que estamos en la victoria. Ayer escuchaba una frase. Dice que en un momento iba su papá con una niña en el auto y en ese momento entró una abeja dentro del auto. Y la nena era alérgica a las abejas. La nena se largó a llorar y le decía, papá, por favor, dice, la abeja me va a picar. Entonces dice que el papá agarró con su mano y la vio que estaba contra el vidrio y la puso así su mano. Y de pronto sintió que la abeja clavó el aguijón en su mano. Sacó su mano y la nena se largó a llorar y le decía, papá, está la abeja, está la abeja. No te preocupes, ya no tiene aguijón. Y en 1 Corintios 15 dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, sepulcro, tu victoria? El Señor venció a la muerte. Y la muerte no tiene poder ni sobre tu vida ni sobre mi vida. Y quiere decir que si nosotros morimos, también resucitamos. Y ese es el poder de Dios para con nosotros, hermano. Alabado sea el Señor. Porque Él puso su mano, sufrió la cruz, para que vos y yo podamos tener vida hoy. Amén. El día de hoy quiero hablarles acerca de ese camino a la cruz y quiero hablar de esa noche previa. Hoy cantábamos Hosana al Rey de Salvación, capítulo 12 de San Juan cuenta esa historia. La semana pasada vimos el capítulo 12 al principio, hoy cantamos Hosana al Rey que tiraban los mantos delante de Jesús que estaba entrando allí en la ciudad de Jerusalén. Pero vamos a saltear esa parte y vamos a entrar en el capítulo 13 de San Juan. Cari me lo va a buscar, pero yo quiero comenzar contándole algo que Jesús dijo. Dice que un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le quitaron todo, le hirieron y se fueron dejándole medio muerto. Y aconteció que descendió primero un sacerdote, un religioso, viéndole pasó de largo. Asimismo, pasó un levita, también un oficiante religioso, viéndole, dice, acercándose, llegó hasta ese lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba camino, vino cerca de él, y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, y lo llevó al mesón, sería al lugar donde lo podían hospedar, y cuidó de él. Yo digo, hay tres tipos de personas, y acá adentro es igual, tres tipos de personas. La persona que ante la necesidad es indiferente, ve a alguien pasando una necesidad, sigue de largo. El segundo tipo de personas es el que en realidad le interesa, se acerca hasta la persona, ve las necesidades, se interesa, pero no está dispuesto a comprometerse con la necesidad de la persona. Y hay un tercer tipo de persona. Es la persona como el buen samaritano que agarra y dice, ve la necesidad, se acerca y está dispuesto a pagar el precio por el dolor del otro. Y creo que Jesús después, camino a la cruz, va a encarnizar esta verdad acerca de alguien que está dispuesto a pagar el precio de otra persona. Y eso es lo que vamos a ver en esta mañana. Miren Juan capítulo 13, versículo 1. Juan capítulo 13, versículo 1. Si lo tenemos allí, dice, antes de la fiesta de la Pascua, justo era la noche anterior, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, y había amado a los suyos que estaban en el mundo,
los amó hasta el fin. Versículo 2. Y cuando cenaban, como el diablo ya había entrado, puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, versículo 3, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó y puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con una toalla con que él estaba ceñido. Quiero mostrarle el ejemplo de Jesús. Estaba yendo camino a la cruz. Sabía que en esa noche él iba a ser castigado. Sabía que en esa mañana él iba a ser crucificado. Aproximadamente estuvo crucificado entre las 9 de la mañana y las 3 de la tarde. Después de ese momento, el Señor iba a ser llevado a una tumba, sepultado y allí ser guardado por 3 días. Él sabía todo eso, sabía que había llegado la hora. Comienza el versículo 1 diciendo, sabiendo Jesús que había llegado la hora. Era el momento que Jesús sabía que había llegado la hora. Sabía que Judas le iba a traicionar. Sabía que era el último momento, dice el versículo 3, y que a Dios iba a volver. Pero en medio de saber todo eso, Jesús se levantó, se ciñó una toalla y empezó a servir a sus propios discípulos. En medio del dolor, en medio de saber que estaba pasando la aflicción grande, Jesús se ciñó la toalla y dijo, es momento de servir. Y no piense que Jesús ahora está en un trono cruzado de brazos. Sigue sirviendo a sus discípulos, a vos y a mí. Como la vid le provee al pámpano, Jesús sigue proveyéndote a vos y a mí. Y sigue trabajando por vos y sirviéndote a vos. Pero lo que me sorprende de Jesús es que en medio del dolor, Él estuvo dispuesto a mirar la necesidad de los otros. Y el Señor Jesús nos quiere dejar el ejemplo para nosotros. Después lo va a decir en el 15:17. Les voy a dejar este ejemplo para que ustedes también lo hagan. ¿Cuál es el ejemplo? De que en el medio del dolor, en medio de las crisis, estés listo para servir igual a tus hermanos. Y me pegó esto. Estaba leyendo que el apóstol Pablo, en la carta de Efesios, Filipenses, Colosenses y la carta de Filemón, Pablo escribió preocupados por ellos desde una cárcel. Miren, estaban en la cárcel sufriendo una crisis y Pablo estaba escribiendo cartas para que los hermanos estén bien. Filipenses, no se preocupen, lo que yo estoy sufriendo no se preocupen, Dios lo va a transformar en gloria. Y estaba pensando en los hermanos de Filipo cuando estaba en la cárcel. Escuchen, la carta a Filemón, que escribe el apóstol Pablo desde la cárcel, se encontró con Onésimo en la cárcel y allí dice, sí, tuve un problema con un hombre llamado Filemón, que era mi patrón. Ah, yo lo conozco a Filemón. Y él escribió una carta para que restauren una relación. Estaba listo para servir en medio del dolor. Y creo que lo que el Señor quiere hacer con nosotros es que aprendamos que aún en el medio del dolor, vos y yo, que la pasamos, que aprendamos a tener una actitud de servicio, como el Señor Jesús. La noche que fue entregado, antes de eso, el Señor se quitó el manto, agarró la toalla y dijo, hay una necesidad en esta noche, hay que lavar pies. Y el Señor bajó, se arrodilló para poder lavar pies. Estaba viendo y me preguntaba, ¿por qué tenemos que hacer esto de servir aún en medio del dolor? ¿Por qué los cristianos tenemos que servir aún en medio del dolor? Leía en 1 Pedro capítulo 5, versículo 3, dice así, no traten a los que Dios les encargó, o sea, a las personas que vos tenés que ayudar, como si ustedes fuesen los amos de ellos. Más bien, procuren ser ejemplo para ellos. Así cuando Cristo regrese, que es el pastor principal, ustedes recibirán un premio que durará para siempre. Es gloria y honor. Escuchen, ¿por qué servimos los cristianos en medio del dolor? Porque en realidad nosotros queremos llevar la gloria y el honor. Estuve en Mendoza, hay un cerro que se llama el Cerro La Gloria. Aquellos que estuvieron en Mendoza habrán conocido, están cerca ahí en la ciudad.
Y resulta que, bueno, muy de argentino, me puse al lado de un grupo que estaban llevándolo, para escuchar, no pagar, era gratis. Y el hombre empezó a explicar acerca de cómo San Martín cruzó los Andes. Y yo, si usted hace el tour, le cobran. Pero como había uno que estaba llevando, yo, típico argentino, me puse ahí y escuché lo que decía el hombre. Y dice que San Martín no cruzó en un caballo blanco, como lo vemos en las plazas señalando, ¿no es cierto? No cruzó en un caballo blanco San Martín. San Martín cruzó los Andes en un burro, pero no solo que cruzó en un burro, sino que dice que estaba con mucha fiebre. Y San Martín cruzó porque había algo que le pesaba en el corazón, la libertad de los argentinos. No se trataba de los likes no se trataba de los premios Grammy, qué mejor canción hice este año. La gloria y el honor es para aquellos que están dispuestos a dar su vida por otras personas. Esas son las personas que llevan gloria y honor. Y los cristianos somos llamados a tener gloria y honor. El honor no se gana por haber hecho una buena canción, el honor se gana cuando las personas están dispuestas a dar más de ellos por los otros. Y el Señor dejó ahí mostrado, Él dio más de Él por cada uno de nosotros y por sus discípulos. Estaba pensando en aquellos que dicen, trabajamos en el medio de la aflicción. Y yo quiero en este día hacer reconocimiento a aquellos que trabajan aún cuando las ganas no están. Quiero valorar a las personas que van a la escuela dominical y están preparando una clase entre semana, para poder darle a los chicos, aun cuando los chicos a veces no se portan tan bien, ellos están. Gloria y honor. Quiero valorar a un grupo de mujeres y algún varón por allí que en silencio están intercediendo por todos ustedes. No para beneficios de ellos, por el bien de ustedes. Eso se llama gloria y honor. Yo quiero valorar a aquellos que vienen todos los sábados, lluvia, calor, frío, que vienen a ensayar 2 horas, 3, para que los domingos también nos puedan ayudar a ministrar en el tiempo de la alabanza. Quiero honrar a esos, a los que están liderando grupos. Quiero honrar a los jóvenes que en medio de su sacrificio están discipulando a otros jóvenes y dedicando su vida. Esto es voluntario, hermanos. Acá nadie sirve por obligación. Jesús lo hizo voluntariamente. Y valoro, gloria y honor, dice el Señor. Él va a traer la corona de gloria eterna para aquellos. Jesús me muestra el ejemplo y quiero ir al segundo principio. El primer principio es, el Señor nos dejó un ejemplo. En medio del dolor, ¿qué tenemos que hacer los cristianos? A ver, vamos juntos. ¿Qué hay que hacer en el medio del dolor? Aún los cristianos. Servir. ¿Amén? ¿Estamos de acuerdo? Ya algunos se me van agachando, ¿no es cierto? Hay que servir en el medio del dolor. Gloria y honor para aquellos que sirven en medio del dolor. Segundo principio, el servicio voluntario que hizo Jesús, en realidad te empodera para cosas más grandes. Me gusta porque el Señor Jesús, versículo 15, Cari, 13:15. Jesús lava los pies de los discípulos, termina de lavar y le dice, muchachos, ahora les quiero decir algo, versículo 15. Porque un ejemplo les he dado, para que como yo hice con ustedes, ustedes también lo hagan. ¿Qué significa? ¿Qué tenemos que hacer entonces nosotros? A ver, hermanos, ¿qué tenemos que hacer entonces nosotros? Gracias, Adito, la única que me hace el aguante acá. ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Miren, pero tenemos que servir con el ejemplo. Jesús dijo, bueno, primero yo. ¿Quién tiene que ser el primero que tiene que servir? Yo. Y después eso me da la autoridad para que otros también puedan servir. Y ese es el ejemplo que nos dejó el Señor Jesús. ¿Saben? Una de las cosas que me sorprenden es que siempre hay una toalla allí colgada para aquel que quiere agarrarla.
El Señor siempre dejó una toalla colgada para aquellos que quieren agarrarla. Dice, muchachos, así como yo hice, ustedes también pueden hacer. Querido hermano y amigo, hay una toalla colgada esperando. Esa toalla colgada a veces puede ser la limpieza, puede ser visitar a uno enfermo, porque es un servicio. Tal vez esa toalla colgada significa que podés ir a ver una persona que está lejos del camino del Señor y tiene que volver al redil. A veces eso tiene que ver con consolar a alguna persona que está atravesando, pero hay una toalla colgada, lista para servir a otro hermano. Es una toalla que tenemos que tomarla voluntariamente, no por obligación. Esa toalla colgada puede ser no solo un consuelo, puede ser el alimento a una persona. Esa toalla colgada puede ser la corrección cuando alguien está caminando mal. ¿Quién está dispuesto a hablarle a una persona cuando está errando el camino? Tiene que ser alguien que está dispuesto a tomar la toalla y servir voluntariamente. Esta es la toalla que el Señor dejó colgada. Y quiero decirles, algunos en algún punto del camino del ministerio quieren tirar la toalla. Y dice, no doy más. Y quieren tirar la toalla y decir, ¿saben la idea de tirar la toalla? En el boxeo hay algo que significa tirar la toalla. Es cuando la persona recibió un golpe bajo, cuando una persona quedó sin aire, cuando una persona recibió un golpe en su mentón y desequilibró su cuerpo, su vida, y lo que pasa es que tiran la toalla. Y sin embargo el Señor no nos dice que tiremos la toalla, sino dice, tomá la toalla. Es más, queda un ring todavía, por eso tenés que tomar la toalla. Es el ring de la victoria, es el round de la victoria. Ese es el que viene después de esto. Pero quería decirte, con respecto a eso, cómo el Señor nos dice, tenemos que no tirar la toalla, sino tomar la toalla. ¿Cómo hacer cuando uno es golpeado fuertemente? Ayer Eli nos pasó un pasaje. Isaías 41:13 dice, porque yo soy tu Dios, que te sostiene. Y en más, no solo que el Señor te sostiene, dice, te tomo de la mano derecha y te digo, no temas, yo te ayudo. Y quiero decirte algo, cuando servís a Dios no estás solo. Dios está con vos. Y Dios te dice, yo te ayudo, no te preocupes, hermano. Estoy para ayudarte. No es el momento de tirar la toalla, es el momento de tomar la toalla, ceñírsela y empezar a servir al Señor. Aún en medio del dolor. Y en más, el servicio te empodera. Me gusta porque el Señor quiere empoderar a cada uno de nosotros, no por un título que te digan, vos sos el encargado de un ministerio. No, no, no. El Señor no quiere empoderarte con un título, no quiere empoderarte con una autoridad delegada, me pusieron a cargo de y estoy... El Señor quiere empoderarte por una vida ejemplar. Jesús lo hizo lavando los pies de los discípulos. Y le dijo, muchachos, así como yo hice, ahora ustedes tienen que hacer. ¿Saben que cuando el Señor le dijo eso, yo puedo estar convencido que cuando ellos vieron a Jesús lavando los pies, y Jesús le dice, ahora le toca a ustedes, muchachos, no habrá habido ningún reproche para hacerlo, porque ejemplos les fue dado. Y creo que cuando nosotros miramos a la obra de Cristo en la cruz, entregado por nosotros, no hay reproche. Y nosotros podemos decir, ejemplo nos dio el Señor para hacerlo. ¿Saben que hay dos formas de cansarse? Uno se puede cansar en la obra. ¿Qué significa esto? Estoy sirviendo tanto que no da más mi vida, mi cuerpo, estoy desgastado. Y eso necesita un reposo como el del Señor adentro de la barca, porque llegó agotado y dijo, Dios, no doy más, me voy a dormir. El problema no es cuando estás cansado en la obra por servir. El problema es cuando estás cansado de la obra que estás haciendo. Si estás cansado no en la obra, sino de la obra, es porque hay un problema en el corazón, hermano. Y ese es el que tenés que corregirlo. Porque nos podemos cansar en la obra, pero no nos tenemos que cansar de la obra, porque esa es la que nos llamó el Señor Jesús y el que nos va a sostener y el que nos va a dar fuerza. Entonces es importante que vos puedas analizar, porque si estás cansado de la obra, hay un problema de corazón. Si estás cansado en la obra, es entendible, recuperate, hermano, toma un descanso. Jesús le dice, ustedes me llaman maestro y Señor,
Y lo dicen bien porque yo soy. Y si yo, siendo el maestro y Señor, lavé los pies, ustedes también deben lavar los pies, los unos a los otros. Porque ejemplo yo les he dado para que como yo he hecho, ustedes también lo hagan. De cierto les digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Y si ustedes saben estas cosas, ustedes son bienaventurados si las hacen. Si servís, dice el Señor, vas a ser bienaventurado. Jesús llegó a ser lo que es por su servicio. En el final quiero contarte una historia real. El amor, tercer principio, capítulo 13, versículo 35. Este es el último principio que quiero dejar en esta mañana de la vida ejemplar de Jesús. Sirvió en medio del dolor, su servicio lo empoderó para decirle, muchachos, ahora le toca a ustedes. El tercer principio es que el amor es la fuente del servicio. El 13.1 decía que los amó a los suyos y los amó hasta el fin. Verso 35, en esto conocerán que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. El amor se muestra en el servicio, en el ministrar. En esto conocerán que son mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Creo que tenemos un problema con el amor en estos tiempos. Creo que se limitó el amor a un sentimiento entre la gente. Y cambiamos la palabra amor por querer en realidad, porque es lo que nosotros queremos. Es más, creo que los padres, muchos padres, han equivocado, porque la fuente del amor es Dios. Dios dice, Dios es amor. Y su amor de Dios para con nosotros produce un cambio y una transformación. Hay padres que realmente no están amando a sus hijos. Escuchen esto, padres. Hay padres que realmente no están amando a sus hijos, porque en realidad lo están consintiendo. Y les digo lo que significa esto. Son padres que están preocupados porque sus hijos lo quieran. Están preocupados porque sus hijos lo quieran. Entonces lo consienten y le dicen, toma esto para... Escuchen, Dios no quiere consentirte, Dios quiere tu bien, porque te ama. Y Él hizo un compromiso con Él mismo que no te va a dejar. Te va a corregir, te va a instruir, te va a suplir lo que necesitas, te va a hacer una mejor persona. Eso es el amor de Dios. Y escuchen, cuando vos conocés realmente el amor de Dios y permitís que entre en tu vida el amor de Dios, es la fuente para empezar a amar a otras personas. Ese es el verdadero amor. ¿Saben, padres? Nuestros hijos necesitan que lo amemos de verdad. Y amarlo de verdad no es que vos les consientas. Amarlo de verdad significa que vos puedas llevarlo para que estén bien. El amor de Dios produce en nosotros un nuevo parámetro de amor que va a resultar en bendición para las personas. Este amor es la fuente del servicio. Escuchen esto. El amor de Dios es la fuente del servicio. ¿Por qué el Señor hizo eso por sus discípulos? Porque los amó hasta el fin. ¿Por qué el Señor hizo eso por nosotros? Porque nos amó hasta el fin. Contaba un hombre, le voy a decir dos o tres cositas aquí. Un hombre que creó los teléfonos iPhone, Steve Jobs se llamaba, porque ya falleció. Él dijo estas palabras: me doy cuenta que todos los elogios y las riquezas de los que yo estaba tan orgulloso se han convertido en algo tan insignificante ante la muerte que está llegando. Eso es lo que pasa con una persona que no conoce a Dios. Ahora le quiero hablar de otra persona que sí conoció a Dios. La verdad es que nunca lo escuché hasta que llegaron sus últimos días. Él se llamaba Julio Melgar. Nunca escuché sus canciones, escuché alguna. Pero cuando escuché algo de su testimonio me impactó. Y una persona que estuvo los últimos 18 días con él, dijo esto en su funeral: esto es terminar la carrera con gozo, es terminar vacíos.
¿Saben por qué tantas personas están acá y miles estuvieron anoche y todas estas personas que están pendientes de la situación de Julio? Porque la idea de la vida es terminar vacíos, vaciarnos de aquello que tenemos. ¿Saben por qué amamos tanto a Julio? Porque él se vació hasta lo último. ¿Saben por qué amamos tanto a Cristo? Porque él se vació aún hasta la última gota de su sangre. No dejó absolutamente nada, nada que le quedara en él. Por eso le amamos a Jesús. Y este hombre siguió el ejemplo de Jesús. Y saben que creo que el final de la historia cada uno de nosotros cuenta cómo va a ser el final. ¿Por qué lo amaron tanto? Porque estuvo dispuesto a dar hasta lo último. Y creo que ese es el gran desafío de una vida ejemplar, de vos y de mí, dar hasta lo último al Señor y a la gente, brindarte. Ese es el gran desafío. Cuenta la historia que en la Segunda Guerra Mundial atacaron un pueblo de Francia y dice que tiraron varias bombas y en una de esas bombas destruyeron un Cristo, tipo Cristo Redentor con los brazos abiertos. Destruyeron esa estatua ahí en Francia, en uno de los pueblos. Cuando terminó la guerra, dice que la gente del pueblo decidió reconstruirlo al Cristo y empezaron a juntar las partes y empezaron a pegarlas. Y dice que quedaba bastante lindo porque era todo un Jesús como cuarteado, ¿no es cierto?, que estaba por sus marcas. Pero dice que en este tiempo de la guerra, esta bomba que cayó hizo desaparecer completamente sus manos. Así que la estatua estaba, pero sin las manos. Entonces uno de las personas decía, tenemos que quitar, porque un Cristo sin manos, un Cristo Redentor sin manos, no es un Cristo Redentor. Como el de Brasil, vieron que están con los brazos abiertos. Ese dice, un Cristo Redentor sin manos no es un Cristo Redentor. Y dice que ya estaban casi decididos, hasta que un hombre dijo, ¿y por qué no hacemos algo distinto? Y dice así, necesitamos una nueva estatua, pero esta persona tuvo esta idea. Colocaron una placa dorada en la base de la estatua que decía, no tengo otras manos sino las tuyas. Y creo que hay una estatua parada sin manos para nosotros también, que dice, querido hermano, no tengo otras manos sino las tuyas. Y esa es la vida de servicio. No tengo otras manos para llegar a los enfermos, son las tuyas. No tengo otras manos para buscar a la oveja perdida, son las tuyas. No tengo otras manos para hacer luz en este mundo, son las tuyas, hermano. Y la pregunta es si vamos a dejarlo a Cristo sin mano o nosotros vamos a hacer las manos de Cristo. Yo creo que ese es el gran desafío para nosotros en este tiempo de la iglesia. Jesús obra a través de vos y de mí. La gente no va a ver a Cristo sino por tus acciones. Nuestros hermanos no van a ver a Cristo sino es por tu acción, tu interés. Y yo les comenté diciendo hay tres tipos de personas. El indiferente, que pasa de largo. Está el que se acerca, pero después sigue de largo porque está pensando en sus cosas. O está la persona que va a decir, el Señor hizo algo en mi vida y yo quiero hacer algo con esta persona. Entonces yo quiero desafiarte en esta mañana. Si estás en un momento a punto de tirar la toalla, es el momento que la tomes, porque todavía queda un round. Si estás en el lugar diciendo, es momento que tengo que empezar a hacer algo, bienvenido. Hay muchas cosas para hacer. Y una iglesia es tan fuerte como la obra que podemos hacer entre nosotros. Y ese es el gran desafío de esta mañana, que vos te vayas de acá con una decisión. Si no estás sirviendo al Señor, y yo no te digo que tengas un ministerio oficial o cosas así, hay un montón de cosas para hacer. Pero si no estás haciendo un servicio hacia la gente, es el momento que vos digas, Señor, yo soy voluntario y me quiero quedar con vos. Ese es el gran desafío. En medio de tu dolor, en medio de las crisis, aún vos podés servir.
como lo hizo el Señor. Vamos a ponernos de pie. Hoy no lo tengo a Juanpi para que me acompañe. No sé si Titi me podrá acompañar en algo con la guitarra. Yo creo que cada reunión es una posibilidad de tomar decisiones que me lleven más a Cristo, más cerca del Señor. Cada reunión. Cada vez que venimos a la casa del Señor, yo creo que tenemos que salir con un desafío. Y tal vez Dios te está llamando, no sé, tal vez a restaurar personas que se han alejado del camino. Tal vez el Señor te está llamando a buscar a la oveja perdida, a la que todavía no llegó al redil, ¿no es cierto?, a predicar el Evangelio. Tal vez tu llamado es a pensar en el bien de los niños. No sé, el Señor tiene miles de formas de hacer, porque es mucha la gracia del Señor. Pero algo estoy seguro. A Pablo no lo paró ni la cárcel, a Jesús no lo paró ni la cruz. A Pedro no lo paró ni siquiera la persecución, a Juan no lo paró una isla aislada de toda la comunidad, a ellos no lo paró nadie. Porque el servir no se trata de si hay un lugar para servir, se trata del corazón si queremos servir. Por eso el desafío en esta mañana, querido hermano, es ese, que puedas servir al Señor, en la oración, en el llamar por teléfono, no sé. Pero quiero desafiarte en estas mañanas. El Espíritu Santo está hablando a nuestras vidas y es el momento que vos tomes una decisión. Si estás cansado, yo quiero decirte, renová tus fuerzas en el Señor. Yo soy tu Dios que te ayudo, dice el Señor. Y si tenés que empezar a hacer algo, este es el momento que tenés que decidir y compartirlo con alguien. Bendito Señor, estamos en tu casa, esta casa que se levantó para el nombre tuyo, y queremos agradecerte por lo que tú eres, por lo que tú hiciste por nosotros. Cuando vemos la cruz, te despojaste, Señor Jesús, y diste hasta tu última gota de sangre por nosotros. Gloria y honor a ti, Señor. Y Señor, que nosotros nos podamos parecer un poquito a ti, Señor. Y este mundo conocerá que tú eres el Señor. Gracias, Padre, por esta mañana que nos das. Pedimos tu bendición en tu palabra, en nuestras vidas, que esta comunión que podemos compartir, que la podamos seguir teniendo, Señor. Que seamos uno como tú, Señor, eres uno con el Padre y con nosotros. Gracias te damos, en el precioso nombre de Jesús. Amén.